Sociedad Mexicana de Oncología. En la nueva era de la Sociedad Mexicana de Oncología, enmarcamos una gran organización de intereses destinados a cuidar o satisfacer las necesidades de los enfermos con cáncer, teniendo como objetivo la educación médica continua de nuestro cuerpo médico, comprometido a la investigación y así divulgar enseñanza oncológica para fortalecimiento de la estructura interna con numerosos intereses en común. Sociedad Mexicana de Oncología. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta sesión regional de Occidente el día de hoy. Y bueno, todos los que están físicamente y también los que están conectados por streaming, sean todos muy bienvenidos. Pues el día de hoy contamos con la presencia de capítulos de los diferentes estados de esta región, como es Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Les damos muchas gracias a los gobernadores por su presencia y para continuar con este compromiso que ha adquirido la Sociedad Mexicana de Oncología, la mesa directiva y nuestro presidente, el doctor Gregorio Quintero Belou, para el cumplimiento del objetivo principal, que es actividades académicas en educación médica continua. El día de hoy quiero presentar a quien va a coordinar esta sesión regional, quien es un destacado cirujano oncólogo, un amigo de ya bastantes años. Me refiero al doctor Luis Alberto Tavares de la Paz, quien ha preparado esta sesión destinada a cáncer de cabeza y cuello. Y damos muchas gracias, doctor Tavares, por haber preparado este programa tan bueno, que esperamos cumpla con las expectativas de todos ustedes. En mayor preámbulo, doctor, adelante, por favor. Buenos días. Es para mí un honor estar aquí con todos ustedes. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Oncología por organizar, coordinar y patrocinar este evento académico a nivel regional. Agradezco también a todos ustedes que vienen aquí desde sus lugares de origen, a mis ponentes que vienen también a participar el día de hoy y a todos los que se conectan vía streaming para estar con nosotros el día de hoy. Tenemos conocimiento de que el cáncer de cabeza y cuello existe desde hace muchos siglos en nuestro planeta. Si el ser humano tiene alrededor de 250 o 300.000 años, el primer registro de un posible cáncer de cabeza y cuello se registró en 1960, encontrando un cráneo en la región de Giza, en Egipto. Este cráneo, morfológicamente y genéticamente, era compatible con un paciente del sexo masculino de entre 35 y 25 años de edad, que mostraba cambios y erosiones en la base del cráneo, erosión también de las placas pterigoides, así como del proceso palatino del maxilar, algo que es muy característico de un carcinoma de nasofaringe. Sin embargo, el cáncer en nuestro planeta ha permanecido en silencio por muchos años. Si podemos dividir las eras de la enfermedad en el ser humano, lo podemos dividir en una primera transición, como cuando dejamos de ser nómadas
y la población mundial fue azotada principalmente por grandes epidemias. Cerca de 2/3 o la tercera parte de la población mundial era pues reducida por estas plagas, y el cáncer permaneció completamente en silencio. El médico Claudio Galeno, que fue un médico muy importante en el Imperio Romano, sus enseñanzas, que básicamente lo que hacían era pues duplicar lo que reportó Hipócrates hace miles de años, y pensábamos que el cáncer era originado por un aumento en el humor negro. Y todas sus enseñanzas, que se extendieron por más de 1500 años, consistían en extraer esta bilis negra del cuerpo, y nuestra medicina, tristemente, pues era solamente basada en pues, hechos anecdóticos y brujería, entre otras cosas. Afortunadamente apareció Andreas Vesalius, quien, siendo apenas estudiante de medicina, tenía una gran materia prima con las guerras franco-italianas y la peste bubónica para hacer disecciones en cadáver. Se hizo acompañar de artistas y pintores de su época, y haciendo disecciones describieron la inexistencia de este humor negro. Estos hallazgos fueron después pues, corroborados con el libro de Matthew Bailey, en donde se describe con lujo de detalle la enfermedad en el cuerpo humano. Se describe la presencia de tumores en el pulmón, en los testículos, en la región de la cabeza y el cuello, y se confirma pues que no existe esta bilis negra. En la historia del cáncer de cabeza y cuello, probablemente el primer registro que tengamos se lo debemos a este doctor John Hill, médico y botánico inglés, quien fue el primero en describir una asociación directa entre el consumo de tabaco y el desarrollo de neoplasias malignas de la vía aerodigestiva superior. En este panfleto que se repartía por las calles de Londres, el doctor Hill lo describe como una enfermedad incurable. Llegamos así a la segunda transición epidemiológica, con la llegada de la revolución industrial y la presencia de actores tan importantes como el doctor Louis Pasteur, junto con el doctor Roberto Koch, que descubrieron cómo los microorganismos eran capaces de producir enfermedad, redujeron entonces las epidemias, aumentó la incidencia de cáncer, y con la llegada de la anestesia con el doctor Donald Morton y con los descubrimientos de la sepsia y la antisepsia por el doctor Joseph Lister, dimos inicio a la era de oro de la cirugía. Y específicamente hablando del tratamiento de cáncer de cabeza y cuello en la era premoderna, básicamente se caracterizó por héroes quirúrgicos. Ustedes conocen al doctor Billroth Theodor, músico y cirujano alemán. Él fue el primero en describir una laringectomía. Este procedimiento lo hacía en 2 tiempos. También existen descripciones muy claras de las hemimandibulectomías y glosectomías. En la misma época, el doctor Kocher, ustedes saben, premio Nobel por sus adelantos en cirugía tiroidea. El único tratamiento que teníamos en esta era premoderna era el quirúrgico. La era moderna se caracterizó por el descubrimiento de radioisótopos con el doctor Becquerel y sus ayudantes en ese momento, los esposos Pierre y María Curie, que desarrollaron y detectaron nuevas fuentes de radioterapia, y por mucho tiempo, en la primera mitad del siglo XX, se utilizaron para tratar el cáncer de laringe, cáncer de cavidad oral, y se trataron para tratar otras neoplasias también de la cabeza y el cuello, como las cutáneas. Cerca de 1950, y siguiendo los preceptos del doctor Krill, un cirujano que participó activamente en la Primera Guerra Mundial, aparece el doctor Hayes Martin. Todos los que tratamos cirugía y que tratamos pacientes con cáncer de cabeza y cuello lo debemos mucho a este personaje. Él fue el primero en popularizar y en hacernos cuenta que la disección radical de cuello es parte fundamental del tratamiento y del control regional de las neoplasias. También en este mismo momento empezaron cada vez con el perfeccionamiento de las técnicas de anestesia y la cirugía a hacer cada vez cirugías mucho más radicales y también reconstrucción. Conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos volviendo un poco más finos en el tipo de disección de cuello que teníamos que realizar, como Boca y Pignataro, personas del Gustave Roussy, hasta llegar al ganglio centinela. Y fuimos desarrollando técnicas cada vez más audaces y con un gran ingenio para llegar a tumores que antes no era posible resecar. Se publica en 1970 el efecto que tiene la resección craneofacial en tumores de la base de cráneo, y recientemente el desarrollo de la cirugía robótica en cánceres de orofaringe. Todos los que hemos tratado con pacientes de cáncer de cabeza y cuello sabemos lo complicado y lo útil que resultan estas herramientas al momento de tratar con estos pacientes. Podríamos dedicarle sesiones enteras solamente a explicar el impacto que tienen o los desarrollos que tienen cada una
de estas herramientas que son indispensables para tratar el cáncer de cabeza y cuello. También la radioterapia, la cantidad de información que se produce año con año es inmensa y es imposible resumirla en una sesión matutina. Probablemente el futuro sean las partículas, particularmente los protones y neutrones. Existe una gran cantidad de evidencia científica hasta este momento y sesión tras sesión tratamos de descubrir lo que arrojan estos artículos y se discuten en todos los congresos de oncología que existen a nivel del mundo para tratar cáncer de cabeza y cuello. El cáncer de cabeza y cuello es entonces una enfermedad que no es tan rara como la pensábamos, quinto lugar en general, aunque hay regiones en el mundo en donde su incidencia es mucho más alta, como es la India y la Melanesia. Este cáncer es increíblemente heterogéneo, existen diferentes neoplasias o incluso tratándose del mismo carcinoma epidermoide de la vía aerodigestiva superior, sus vías de diseminación, sus posibilidad de enfermedad ganglionar, la posibilidad de respuesta es muy diferente y recientemente el estado o la posibilidad de tener una infección por VPH que sea la asociada a la neoplasia. El VPH es en este momento un problema de salud mundial. Año con año se han reportado de forma consistente una elevación de la incidencia al compararse con el resto de las neoplasias del tracto aerodigestivo superior. Esta incidencia no es casual y va acompañado siempre de un aumento en la incidencia del virus de papiloma humano. Esto se detectó primero en países desarrollados de primer mundo, todos reportan una incidencia creciente, pero no es exclusiva, también en países subdesarrollados como el nuestro también se ha detectado este incremento en la incidencia. Sabemos por estudios como el RTOG 0129 que esta es una enfermedad distinta, que no podemos tratarla igual. Tiene un comportamiento biológico distinto, clínicamente debutan con una enfermedad distinta, quizá un poco más agresiva, pero responden diferente al tratamiento. Son altamente quimio y radiosensibles. Sabemos ya, por análisis genéticos, que tienen una diferente carga genética, carga mutacional. Son diferentes los que están asociados a tabaquismo que los que están asociados a la infección del virus de papiloma humano. Esta es la carga mutacional del tabaquismo, esta es la carga mutacional para el virus de papiloma humano. Es tan importante hacer este énfasis que incluso la JCC en su nueva estadificación lo considera ya como una nueva enfermedad y hace una modificación de la estadificación. Para hacerlo más fácil, se elimina el T4A y T4B, ya no es importante la extensión extraganglionar, que es un punto muy importante en el que es asociada a tabaquismo, ya no se utilizan las diferentes estadificaciones del N2A, N2B en cuello, y si el paciente llega a ser operado de disección de cuello, se elimina por completo la existencia del N3. Si ustedes se dan cuenta y comparan esta estadificación, es muy similar a lo que sucede con el carcinoma de nasofaringe, que dicho sea de paso, también es un cáncer asociado a una infección viral. El día de hoy vamos por eso a centrarnos la primera parte de la mañana a hablar exclusivamente del carcinoma de orofaringe. ¿Vale la pena o no aumentar el tratamiento o disminuir, desescalar el tratamiento en quimioterapia? ¿Vale la pena disminuir la intensidad del tratamiento con radioterapia? ¿Y qué lugar juega la cirugía en una neoplasia que es tan sensible? La segunda parte de la mañana revisaremos cosas muy nuevas en el tratamiento de cáncer de cabeza y cuello asociado o no asociado a VPH, como es la inmunoterapia. Si hay algunos cambios en la disección de cuello, cuándo debemos o no debemos hacer un ganglio centinela y el esperado debate de la quimioterapia de inducción. ¿Vale o no vale la pena? ¿En qué tipo de neoplasias? Y para esto vamos a tener un debate. Y finalmente, si nos queda tiempo, revisaremos unos casos clínicos misceláneos. Entonces, sin más por el momento, le doy la bienvenida entonces al doctor Francisco Paz. El doctor Francisco Paz es patólogo, él es egresado del Instituto Nacional de la Nutrición, es en este momento jefe del Departamento de Patología del Hospital Regional de Alta Especialidad. El tema que se va a revisar a continuación es patología en cáncer de orofaringe asociado a virus de papiloma humano. Sin más por el momento los dejo con Francisco Paz. Gracias.